Vivía en el desierto, no tenía una ropa espléndida, dice que su ropa era de piel de camello, comía langostas y miel silvestre, pero sabemos que dice la Biblia que en los que nacen de mujer no se ha levantado otro hombre como Elías, como Juan el Bautista. Y la Biblia dice, hermano, que él empezó a predicar. Ahí usted puede leer en el capítulo 4. Dice que, en el capítulo, sí, en el capítulo 3, dice ahí, vos, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, vos que llaman el desierto parados parad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Dice, y él, en el 3:3, y él por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Algo que yo veo aquí, hermano, escúcheme, la importancia del arrepentimiento verdadero. Juan predicaba el bautismo y la gente cuando se arrepentía inmediatamente se bautizaba. Hoy la gente le piensa, ¿por qué, hermano? Simplemente por una causa, todavía no está decidido por el Señor. Por eso no toma ese paso de fe, y a lo mejor está bien, porque dice la palabra que mucha gente, ahí, hermano, en el 3:7, y decían las multitudes que salían para ser bautizados por él. Pero el Señor, hermano, él les hablaba de una manera fuerte y les dijo, oh generación de víboras, ¿quién es el Señor de la isla venidera? ¿Por qué? Escúchenme, porque ellos querían el reino de los cielos, porque sabían que el bautismo era para arrepentimiento y para tener la vida eterna, pero no querían cambiar sus caminos. Yo ayer oraba en el altar y le decía al Señor, ya no quiero que la iglesia sea como un partido político, que viene la gente porque le ofreces una despensa o porque le ofreces que le vas a ayudar en una situación que tienes, porque a veces así hemos ofertado el caminar con Dios. Mira, yo sé que tienes una enfermedad, Dios te va a sanar, ándale, vamos. Mira, yo sé que tienes un problema, Dios te va a ayudar. Y es verdad, hermano, sí lo hace. Pero el gran problema es que la gente viene, dijo alguien, como una persona que viene a un albergue a que se le ayude, pero no viene en un arrepentimiento. Así que siempre, hermano, está en una actitud a lo mejor como de un huerfanito y no como de un hijo. ¿Sí me explico? Porque un hijo tiene que cambiar la actitud, que es hijo de un Dios. Y un huerfanito, hermano, sigue él necesitando de todo, pero su vida sigue siendo la carne. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que entender que el Señor les dijo a través de la vida de Juan que ellos necesitaban un arrepentimiento. Y ellos dijeron, bueno, si no nada más es mojarme, porque hoy, hermano, viene ese gran problema en las iglesias. Tenemos mucha gente bautizada, pero poca gente convertida. ¿Por qué, hermano? Porque la gente a veces estaremos obligados a que se bautice, cuando eso debe ser algo que nazca del corazón de la persona cuando ha tenido su propia conversión. Es un anhelo, ¿sí me explico? Entonces, la Biblia dice que ellos dijeron, bueno, entonces si tú dices que tenemos que hacer frutos, porque les dijo, no piensen, porque ellos eran judíos los que venían, que todos decían, es que somos hijos de Abraham. Al no entender que pues ellos también eran judíos y ellos también tenían derecho a la salvación. Y el Señor les dijo, yo puedo levantar a Abraham, dice, hijos de estas piedras. ¿Y saben quiénes son las piedras? Somos nosotros, hermano, que no éramos hijos de Abraham, pero ahora somos, dice la palabra, hijos de Dios. Porque, hermano, aún de la gente más peor nos puede levantar una persona que sea mejor que nosotros. Porque muchas veces los que dicen la palabra, que sentimos que no somos muy pecadores, ¿sabe qué es lo que hacemos? Tenemos menos gratitud de aquellos que fueron sacados de lo más hondo, ¿verdad? Dice la Biblia que a muchos se le perdonó, mucho ama. Entonces, hermano, dice, porque ya la archa está puesta. O sea, no porque la gente está bautizada, hermano, porque la llevamos a bautizar o porque ha pasado una vida en la iglesia. Con esto, hermano, significa que ya garantizó su salvación. Él les dice, Juan el Bautista, que tiene que hacer frutos dignos de arrepentimiento, y aclara, ya está la hacha puesta. Todo aquel que no lleva fruto va a ser cortado, dice, y echado en el fuego, al viento del infierno. Y aquella gente, hermano, cuando se les habla de esto, que no es cuestión nada más de mojarse y declarar, hacer una oración de fe, dicen, ¿qué haremos? Y él les dice, hermano, número 1, dice, ahí dice que les dice, el que tiene 2 túnicas, al que no tiene, y al que tiene de comer, haga lo mismo. Y habla que
cuando una persona tiene una metanoia, un cambio de mentalidad, un cambio de vida. Mire, dice que teshave significa arrepentimiento en hebreo. Dice que el retorno es volverse. Cuando usted va caminando por un camino, porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es ¿qué? Camino de muerte. Y cuando tú te das cuenta que la fe que tú dices tener, porque ellos decían que eran hijos de Abraham, realmente no ha cambiado nuestra conducta, entonces nos damos cuenta que nuestra fe no es nada, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar media vuelta, volvernos, teshave, volvernos, retornarnos. Porque sabemos que si seguimos en ese camino, ¿a dónde vamos a ir? Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Muerte, hermano. No se trata de tener una religión. No se trata de cuántos años tenemos en la iglesia. Se trta si hemos tenido un arrepentimiento y si estamos cada día transformando nuestra mente a la luz de la palabra. Y habla, hermano, de obras. O sea, no somos salvos por obras, pero una persona, una vez que ha tenido un encuentro con Dios, tiene que tener obras, frutos que hablen de un arrepentimiento. Y una de las cosas que yo veo, hermano, dice que tiene 2 túnicas, de una que no tiene, y el que tenga algo para compartir, comparta. Y uno de los frutos, hermano, escúcheme, de una persona que ha sido transformada, que ha tenido un arrepentimiento, es, hermano, que Dios le da un corazón generoso. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios es amar y dar. Porque de tal manera amó, porque cuando tú amas das, ¿verdad? Amén. Y cuando no amas no das. Entonces, hermano, un fruto, por eso dice, el que tenga 2 túnicas, el que tenga pan, una de las cosas es la generosidad, es una clave. No te exige, hermano, nadie te lo exige. Pero es un fruto que nace. Amén. Yo me acuerdo mucho de una persona que decía, hermana, ¿sabe qué? Mi suegra, que se convirtió de verdad, porque antes yo iba a su casa y no me ofrecía ni agua, yo ahora voy y hasta me ofrecía de comer, fíjese. O sea, se dan cuenta de un cambio, hubo una metanoia, ¿verdad? Y personas que a lo mejor eran en otro tiempo, a lo mejor muy, vamos a decir cuadradas, vamos a decir que eran muy cuidadosas, ¿verdad? Pero tuvieron una metanoia. Amén. ¿Por qué? Porque el amor nos hace cambiar, hermano. El amor nos hace tener ese corazón generoso, nos transforma. Dice también, hermano, que le dice que le preguntaron, dice que también en ese lugar había gente que pertenecía a los publicanos, que eran como los hoy encargados de cobrar los impuestos, ¿verdad? Y dijeron, maestro, ¿y qué hacemos nosotros? Dijo, pues no cobren más de lo que es justo. Una persona, hermano, que ha vivido o que se ha encontrado con un arrepentimiento, ya no actúa igual, inclusive en su forma de trabajo. Ya no va a llegar tarde porque sabe que está robando el tiempo al jefe. No se va a ir al baño a perder el tiempo porque sabe que eso también está mal. No le va a servir al jefe atrás de sus espaldas. ¿Por qué? Porque eso tampoco es bueno. Va a ser una persona, hermano, que va a ser una persona confiable, que dice la palabra que Dios lo va a poner por cabeza y no por cola, porque sabe que son personas cabales de un corazón sincero. Amén, hermano. Sí, amén. Que hablan de frente, que hablan derecho. No van a tener miedo, hermano, de que usted los robe. Le van a soltar las llaves del negocio, lo van a poner en la caja, lo van a promocionar. ¿Por qué? Porque usted ya ha tenido una metanoia, un cambio de mentalidad. Amén. Aquí en el mundo hay muchas frases que dicen: el que no tranza, no avanza. Y mucha gente, yo escuchaba a mis compañeros que decían: ellos no roban más. Y a lo mejor sí, hermano, no le digo que no, pero ellos no tienen a quién darles cuentas, o si Dios les dará cuentas a ellos, ¿verdad? Pero nosotros sí tenemos. Por algo tan pequeño, usted no vamos a transversar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y a perder una bendición. Amén. Amén. Hay gente que por una cosa tan pequeña, hermano, una vez vimos un caso de un joven muy cercano a nosotros, que ya lo habían puesto como jefe de gasolinera, y él se dio cuenta que sus amigos estaban robando y él no los quiso tapar porque eran sus compañeros de borrachera. El jefe se dio cuenta que nosotros también está involucrado y lo corrieron cuando ella lo estaba promocionando para dejarlo encargado de gasolineras de zona. O sea, iba a estar encargado, iba a estar a varias gasolineras encargado. Si usted lo viera hoy, hermano, ¿cómo está este muchacho? Yo digo, ¿qué pasó con aquello que Dios tenía? ¿Por
qué? Porque si no hay un cambio de mentalidad, hermano, cuando Dios nos lleva a lugares buenos, nada más es para poner nosotros en vergüenza y el nombre de Dios también. Amén. Entonces, qué importante que tengamos esa metanoia, ese cambio de mentalidad. No importa lo que la gente dice. Por eso los hombres de Dios, hermano, en ocasiones se vuelven un poco más retraídos, porque a veces los grupos en los que queremos movernos, hermanos, son gente que no tiene un cambio de mentalidad y hasta te va a ver mal. Dice la palabra que se sienten ellos extrañados, que usted y yo no caminamos en ese mismo desenfreno. Por eso tienes que tener cuidado, hermano. Vale más solo que mal acompañado. Hace tiempo mi hermana se empezó a juntar con un grupo ahí en su colonia, y ¿sabe qué, hermano? Le empezaron a echar cargo, porque decían, todas tenían su doble frente, todas andaban con sus hijos, o sea, su sangre, ¿verdad? Con su amante, y decían, tú estás bien tonta, porque era la gente que tiene una mentalidad conforme al corazón de Dios, le dicen tonta. Fíjese nada más. Entonces dijo, yo tuve que salirme de ese grupo, y yo dije, no, dijo, esa gente no es la gente que yo necesito para que al medio tenga que ser llamado la en el Señor. Entonces tú puedes rodearte de la gente que quieras, pero piensa que esa gente te está ayudando a crecer o te está ayudando a que tú te estanques, a que tú pierdas el cambio que ya has avanzado en el caminar con Dios. Hay 5 cosas, hermano, que hoy yo quiero hablar acerca de qué es un verdadero arrepentimiento. Pero en el 28 y el 13 dice la palabra que un verdadero arrepentimiento, ¿qué es lo que va a traer a nuestra vida? Vaya conmigo, quiero que vea conmigo las citas. Es importante, quiero que no se me duerme. Después de la lectura dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muy bien, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Una de las cosas que tenemos que hacer, hermano, dice la palabra, es reconocer que hemos pecado. Y ese es el gran asunto por el cual en muchas cosas usted y yo estamos truncados en nuestro avance. Hay cosas que no reconocemos como pecado, ¿verdad? Hay gente que dice, no, decir malas palabras no es pecado, ¿verdad? No, ¿eso qué? O sea, son frases normales. Mentir no es pecado, ¿verdad? Hay gente que de pronto puede, o sea, así es una costumbre en su vida. Hablar mal, hermano, el chisme, no es pecado. ¿Cómo no, hermano? Yo nunca he oído un chisme bueno. Casi siempre son para ponerle mal a alguien, ¿verdad? De que algo está mal. Yo digo, podemos tener una crítica constructiva de frente, decir, oye, hermano, ¿por qué esto? De derecho, vaya, ¿verdad? No espaldas, porque no hay ningún chisme, hermano, que sea sano. ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto nuestra lengua, hermano, dice la Biblia, es como una fuente, que no puede salir agua dulce y agua amarga. Porque cuando usted quiere sacar agua dulce y usted le mete saca siempre pura agua amarga, ¿qué va a salir? Agua amarga. Entonces, cuando queremos hablar las verdades de Dios, hermano, cuando estamos hablando cosas que no edifican, que esta lengua la hemos usado más para contaminar que para bendecir, ¿qué es lo que va a pasar, hermano? No tiene poder lo que hablamos. Nosotros tenemos que guardar nuestra vida en lo que hablamos, en lo que decimos, porque esto es la Biblia que contamina todo nuestro cuerpo. Es como un pequeño monte, un pequeño fuego puede ser un monte, o como un pequeño timón que puede manejar por el mar. Pero no nada más es eso, hermano, hay muchas situaciones. De pronto hay gente, hermano, que se le hace fácil tomar lo que no es de él, ¿verdad? Bueno, pues es que me lo encontré. Sí, te encontraste un celular, pero ya te marcaron, sabes de quién es. Hay gente que mejor le quita chip, ¿verdad? Y dicen, ay, qué bendición. Me dieron feria de más, qué bendición. No, hermano, hay cosas que no son bendiciones. ¿Sabe una cosa? Son maneras en las que Dios nos va a probar a ver qué tan fieles somos y qué tanto hemos avanzado en nuestra fe. ¿Cuántas veces nos han dado feria de más? A mí muchas veces. Y la gente se extraña cuando usted vaya y se vuelve dinero, o cuando dicen, ya me diste de más. ¿Por qué? Hermano, porque esto no es algo común y es una manera que usted y yo podemos dar testimonio que realmente tenemos un cambio de mente, un cambio de vida, de actitud. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la gente, hermano, tiene que ver ya no nada más por nuestros hechos, por nuestros dichos, sino por nuestros hechos que realmente hemos cambiado de manera de pensar. Tenemos que reconocer. Le voy a decir, si yo no reconozco que tengo un problema con el chisme,
si yo las presento a Dios y le digo, Señor, ayúdame con esto, cámbiame, esto no está bien, Señor, sé que no te agrada, pues entonces, hermano, nunca lo voy a abandonar. Lo primero es que dice, reconoce tu pecado. Ese es el primer paso para el arrepentimiento. Amén. Número 2, sentir pesar por el pecado, hermano, que nos dé tristeza. Cuando una persona se siente triste porque dijo algo y sabes que no estuvo bien, tratas de enmendar, tratas de corregir, tratas de disculparte. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el Espíritu de Dios no nos deja estar a nosotros en esa condición. No nos redarguye, sino que nos vuelca a nosotros estar bien con la gente. ¿Sí me explico? Sí, entonces es muy importante, hermano, sentir pesar, habla de un corazón que todavía se compunge por la presencia de Dios, porque el diablo jamás le va a hacer sentir mal por algo que usted hizo o por alguien que usted ofendió, jamás le va a hacer sentir mal, se va a sentir contento, va a decir, hasta te faltó. Pero cuando es el Espíritu de Dios, hermano, el Espíritu de Dios nos quebranta, nos hace sentir que no es la forma en que Dios quiere que hagamos las cosas. Amén. Otra de las cosas, tenemos que confesar su pecado. La Biblia dice en el libro de Salmo 51, que es un salmo que escribió David después de que había cometido pecado con Betsabé, y él escribió este salmo, hermano, por el pecado que había cometido, porque ese pecado lo llevó, hermano, a que la presencia de Dios lo abandonara por un tiempo. Y él se sintió vacío, se sintió hueco, y él sentía dolor por lo que había hecho, porque sabía que todo lo que eso le había ocasionado. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos. Mire, una gran verdad. Dice, yo reconozco mi pecado y mi pecado está delante de ti. Contra ti. Es decir, que había pecado contra Dios. Aunque el que le quitó la esposa era a Urías Eteo. Pero todo pecado que usted lo hacemos, hermano, no lo hacemos contra nuestro prójimo, lo hacemos contra Dios. Porque dice la palabra, por eso te resume la ley en 2 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a Dios, si el amor de Dios está en nuestro corazón, no quieres hacerle daño a tu prójimo, ¿verdad, hermano? Amén. Y si no está en nuestro corazón, entonces no nos va a poder lastimar. Por eso la gente hoy, hermano, hace lo que hace, mata, roba, secuestra, droga, tantas cosas que están pasando. ¿Por qué, hermano? Porque no está el amor de Dios en su corazón. Y todos tienen religión, quiero decirle, pero no tienen el amor de Dios. ¿Por qué? Porque no han tenido un arrepentimiento, porque no han tenido una metanoia, un cambio de mentalidad que les haga ver que están haciendo mal. Otra de las cosas que tenemos que hacer, hermano, es confesar nuestro pecado. Dice la palabra en este mismo cita, dice, mi pecado está delante de ti. Y dice la palabra que cuando nosotros reconocemos el pecado, hermano, le quitamos el poder al diablo. Amén. Porque muchas veces las cosas ocultas que hay dentro de nosotros le dan lugar al enemigo para que nos atormente y nos robe. Me acuerdo mucho de un testimonio que hace tiempo nos dieron de una persona que había matado, cuando eran niños, uno de los niños mató un pollito y su mamá se dio cuenta que había matado el pollo, pero los 2 hermanitos supieron, uno de ellos lo mató y le dijo al otro, no le digas a mi mamá porque me va a golpear. Y el otro hermano le dijo, sí, pero tú vas a hacer lo que yo te diga. Y dice que cuando el muchachito, hermano, le decía a la mamá, oye Pedro, ven a traer las tortillas. Le decía Juan, le pon las tortillas, Juan. Y le decía, no, te dieron a ti, acuérdate del pollo. Y ya, no, yo voy. Pero ¿por qué si me diga Pedro? No, yo quiero ir, mamá, yo quiero ir. Y le decían, a ver, te tocan los trastes, Juan. Y dice, oye, Pedro, ¿verdad los trastes? No, acuérdate del pollo. Y en todo momento le sacaba el pollo. ¿Hasta cuándo se quitó él esta aflicción y que lo estuviera chantajeando? Hasta que él mismo dijo, sí, mamá, mejor yo te voy a decir, yo maté el pollo. Prefiero un golpe que la que me esté chantajeando toda la vida por una cosa que es. Que así pasa en nuestra vida, hermano. Tan fácil, mire, Dios ya lo sabe. Y lo que le dijo a la mamá, yo ya lo sabía, más estaba esperando que tú me lo declararas. No hay nada nuevo para Dios, Él lo conoce, Él es suficiente, todo lo sabe. Amén. Él está ahí cuando pecamos, no se aleja, simplemente Él está viéndonos hasta donde nosotros queremos obedecer. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? El enemigo, después de que nos empuja, o nos seduce, o nos coquetea con el pecado, luego nos acusa, porque ese es el acusador de nuestros hermanos. Entonces, cuando usted y yo confesamos nuestro pecado,
Y le decimos al Señor, Señor, ya no quiero esto, ya no quiero vivir así. Aleluya. Me acuerdo mucho, hermano. El siguiente punto es abandonar el pecado. Abandonar el pecado. Romanos 6:14, vamos a leer de 12 a 14. Le voy a contar una historia que nunca me viene a la mente. ¿Hasta dónde puede llegar un verdadero arrepentimiento? Romanos 6, 12 al 14. ¿Lo leo? ¿Te puedes dar la lectura? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Mire, hermano, cuando nosotros vamos cediendo áreas de nuestra vida al pecado, es como un ajedrez. Usted poco a poco va perdiendo lugares, hasta que perdió el juego en su vida. Por eso dice la Biblia, no reine en vuestro corazón, en vuestro cuerpo mortal, porque aquí con este cuerpo se peca. Dice, de modo que ustedes obedezcan sus concupiscencias. Concupiscencias habla de pecado, hermano, que se hace en la carne. Ni tampoco presentes por tu cuerpo, tus miembros, los miembros de tu cuerpo, tus manos, tus pies, tus ojos, tus oídos, como instrumentos de iniquidad. Sino dice que los presentemos vivos delante de Dios, pero muertos al pecado. Porque dice que el pecado que no se enseñorea, hermano, porque dice primero la palabra reine y usa la palabra del señorío, y habla de una persona que tiene autoridad. Nosotros mismos, hermano, vamos siendo vendidos al pecado nuevamente, cuando el Señor nos sacó de ahí. Y es bien triste que si por precio de sangre fuimos comprados, hoy nosotros volvamos voluntariamente a querernos someter, porque el que dice la Biblia que el que comete el pecado es el diablo. Que podamos volver nosotros a someternos voluntariamente de quien el Señor ya nos liberó. Y más sabiendo que ese amo que tuvimos nos pagó mal, hermano. Que nos trajo como burla, como escarnio, como objeto de deshonra, y todavía querer otra vez volver a vivir aquella vida. Entonces yo no entiendo cómo es posible que nosotros no podamos valorar esa salvación. Y cuando yo entiendo eso, puedo saber que no es difícil hacer que reine en mí el Señor y no el pecado, y no que sea el pecado quien se enseñoría de mi vida. Y le estoy hablando de abandonar el pecado. Cuando yo reafirmo eso, porque usted es un ser pensante, no es como un animalito, hermano, como un marranito que lo lavan bien bonito, lo dejan bien blanco y le va a volver a revolcar entre el mugrero. Usted sí piensa, ¿verdad? Entonces, por eso dice la Biblia que Dios nos dio un evangelio razonable, tenemos raciocinio. Y habla, ¿cómo se abandona el pecado? Mira, hermano, cuando una persona realmente ha conocido a Dios, hasta las cosas que antes obtuvo por medios ilegales ya no los quiere. Me acuerdo mucho de un testimonio de un hombre que dice que él se dedicó al narcotráfico y al secuestro. Cuando Dios lo encuentra, hermano, ¿sabe qué hizo él? Dice que todo el dinero lo hizo pedacitos y lo bajaba, lo echó a la taza del baño y le bajaba la taza del baño. Y decía que cada quien bajaba la taza del baño, sentía que su alma se liberaba, porque sentía que ese dinero era el testimonio de la vida que él había vivido antes. ¿Hasta dónde puede llegar una persona en una convicción de arrepentimiento? Amén, hermano. Entonces, qué importante es que nosotros podamos tener eso. Mire, es importante eso, hermano, porque eso es lo que va a provocar que la demás gente tenga el conocimiento de Dios. Cuando la mujer samaritana fue y le dice, yo conozco un hombre que me dijo mi vida, no le dio vergüenza decir, la gente, usted que no sabía que te había tenido 5 maridos y que tenía una de verdad su marido, sí lo sabía, pero ahora él lo estaba reconociendo que estaba mal, cosa que antes no veía. Entonces la gente dice que creyó por la palabra de esa mujer, porque vio en ella una metanoia, el reconocer y el abandonar, porque el Señor le dijo que no hiciera ya lo mismo, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros sepamos eso. Y otra de las cosas, hermano, es restaurar. Cuando una persona realmente está teniendo un arrepentimiento, va a restaurar. ¿Qué es lo que va a restaurar? En nuestra vida, hermano. Sin Dios hemos quebrado muchas cosas. Aleluya. Matrimonios, relaciones de familia, relaciones con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con mucha gente.
Y cuando nosotros estamos en Dios, hermano, empezamos a restaurar. Aleluya. Queremos volver, queremos que la gente nos perdone, queremos que la gente nosotros haga una oportunidad. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos en una nueva vida. Sí, amén. Queremos que la gente entienda que ya no somos los mismos. Amén. Entonces, hermano, no nos debe de dar vergüenza hacer esto. Mire, vamos a ver lo que dice la Biblia ahí en Lucas, ahí mismo en Lucas, capítulo número 19. Habla acerca de lo que hizo una persona que usted ya conoce. La Biblia habla de 19:8, habla acerca de Zaqueo, y dice en el 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudó de alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mire, vemos la historia de Zaqueo. Dice la Biblia que el Señor pasó por Jericó, y Zaqueo era un hombre chaparrito, era un hombre, hermano, muy rico, porque era parte de los publicanos, de los que cobraban impuestos. Y cuando ella había escuchado mucho hablar de ese hombre, de lo que él hacía, de su vida, de sus enseñanzas, siendo tan pequeño y siendo que la gente se abrumaba, dijo: yo no la voy a hacer a ver. Y se subió arriba de un lado. Y el Señor, hermano, cuando pasa, sabía que Zaqueo estaba ahí, y sobre todo sabía que Zaqueo quería tener un encuentro con él. Volvió arriba y le dice: hoy es necesario, se invitó solo. Dijo: hoy es necesario que yo entre a tu casa. Entró Zaqueo a la casa, y entró a la casa de Zaqueo. Y cuando, mire, hermano, él no hizo una oración de fe. Jesús no le dijo: di, te recibo en mi corazón. No. Pero sin embargo, él, hermano, cuando se vio su vida delante del Señor, de toda la tierra, vio su santidad, vio sus palabras, cayó sobre el espíritu de arrepentimiento. Y él solito dijo, se levantó y dijo, dio una promesa, dijo: hoy, que dice, si yo hoy voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, hablando de que le dije que una de las primeras cosas que una persona tiene como frutos es que se vuelve una persona generosa, porque nadie se lo pidió, él solo lo dio. Y dice: y si alguno ha defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Por qué cuadruplicado? Porque esa era la ley, hermano. La ley decía que cuando una persona hacía daño o tomaba o hería algo de otra persona, un animal, luego tenía que devolverlo 4 veces. Entonces él solito dijo: si alguien me ha defraudado, que me diga: tú me transeaste, tú hiciste esto, yo se lo voy a devolver 4 veces. Nadie se lo estaba pidiendo, pero ese es el fruto de una persona que ha tenido un cambio de mentalidad. Sabe, recuerda, el Espíritu Santo nos trae qué cosas hemos hecho incorrectas aún en esas cosas. Una vez me acuerdo una amiga, que ella es educadora, y me platicaba que ella empezó por una crisis muy fuerte de nervios, y ella empezó a decirle: Señor, pues, ¿qué hay en mal? ¿Qué hay en mí? Dígame qué he hecho mal. Y me recordó unas tijeras que yo me había traído del jardín de niños, que eran parte del jardín. Yo ya había salido de esa escuela, yo ya no estaba en esa escuela, porque la habían cambiado a otra escuela, yo tuve que ir a dejar esas tijeras. Yo dije: si esas tijeras son motivo de que yo pierda mi paz, realmente son las tijeras más caras que he tenido en mi vida. Fui y las devolví. Dios me tuvo que llevar. Es restaurar, hermano. Entonces nosotros tenemos que saber, cuando nosotros, hermano, tenemos un arrepentimiento, tenemos que saber si algo dijimos, restaurar la imagen que tenemos de una persona. Aleluya. Si algo, hermano, tomamos, restaurar a aquella persona que tomamos algo, y pedir al Señor que en nuestra vida, hermano, podamos restaurar todo lo que queramos en nuestro momento que no conocíamos de Dios. Le vuelvo a decir: familias, matrimonios, hijos, padres, hermanos, relaciones, en lo que dependa de mí. Yo sé que no puedo hacer que las otras personas quieran hacerlo, pero en lo que dependa de mí, yo pueda tener paz en mi corazón. Amén. Amén. Porque este es un verdadero arrepentimiento, hermano. Sí, amén. Nosotros necesitamos hoy tener ese arrepentimiento, porque Dios nos quiere llevar a grandes cosas. Ahora, cuando nosotros, escúcheme, cuando la gente no se quiere arrepentir y viven ese tipo de cosas, lo que va a pasar es lo que le pasó cuando escribe David el Salmo 51.
él estaba quebrado. Y su vida se quebró porque él no entró en un arrepentimiento rápido. Dice que no sé cuánto tiempo había pasado de que lo visita el profeta Natán y le dice, me cuenta la historia de la ovejita, que había un hombre que tenía una ovejita que era la única, que la tenía como si fuera parte de su familia, y había un hombre rico que tenía muchas. Y cuando llegó caminante, en lugar de matar a una de las que tenía muchas, dice que fue y le quitó a aquel que tenía la única y se la ofreció, y dice, ¿qué haré con el hombre? Dijo, tal es digno de muerte. Y él no sabía, hermano, que era de él mismo quien estaba hablando, porque era lo que había hecho con Urias, porque le dice, pues ese hombre eres tú, porque adulteraste, mentiste, y aparte has asesinado, porque lo mandó matar, al decirle al general del ejército que lo pusiera en los rostros de la batalla, para que la mujer quedara viva y así pues él tomarla como mujer, o por lo menos tapar el pecado que él había cometido. Pensaba que nadie se había dado cuenta, pero sin embargo, hermano, cuando él no pasó todo ese tiempo, le dio lugar al enemigo, hermano, al no reconocer, al no confesar, al no restaurar el daño. Y la Biblia dice, hermano, que él tuvo que pagarlo 4 veces. 4 veces pagó. ¿Por qué? Porque él se quedó callado. ¿Cómo lo pagó? Primero, hermano, el hijo que tuvo con Betsabé, porque acuérdense que salió embarazada. El Señor dice la palabra que le dijo, ese niño no vivirá. Ya había nacido, ¿verdad? Y hasta ayunó, pero Dios no lo perdonó porque era fruto de un gran pecado para él. Porque le había traicionado a un hombre que le había sido muy fiel, hermano. ¿Sabe que la sentencia de muerte que le dio la llevaba en las manos, hermano? La llevaba Urias, porque ya llevaba en sus manos la carta que le decía que era su sentencia de muerte. Donde dice, por los precios de la batalla, y aquel hombre también no fue para Biblia. Entonces imagínense cómo Dios le pudo que un rey que tenía todo mostrara menos integridad que un simple soldado. Entonces a Dios no se le había olvidado, y él no reconoció, simplemente el hombre ya se murió, el soldado mandó a traer a la esposa, pero a Dios no se le había olvidado, porque él ni se había arrepentido, ni había confesado, ni nada, él simplemente cumplió aquello. Entonces, hermano, dice la palabra, el primero hijo no se le dobla, porque dice, así dice Jehová le dijo. Y cuando el Señor llega, hermano, pues no hay quien ayude. Cuando viene la enfermedad, ok, podemos orar a Dios. Cuando el enemigo quiere mandar algo, el Señor nos cubre, pero cuando es Dios quien está causando esto, ¿qué hacemos? Y dice la palabra, no vivió. Otra de las cosas, hermano, al no restaurar daños y no arrepentirse pronto, ¿sabe qué es lo que pasó? Que metió un espíritu de sexualidad, hermano, de concupiscencia sexual a su familia. De tal manera que su hija fue violada por un hermano, Amón. Luego Absalón mata a ese hermano que violó a su hermano. Y luego después Absalón, hermano, se subleva contra el rey. Toma a vista de todas las concubinas a plena luz del día, las subió todas al terrado de ahí donde David vio a Betsabé, ahí mismo subió a las concubinas que eran de David, y se allegó a ellas, tuvo coito, tuvo relaciones a vista de todo el pueblo, porque el Señor le dijo, lo que tú hiciste en oculto, ahora los tuyos lo harán plena luz. Y es lo que pasa cuando nosotros no nos arrepentimos, hermano. No solamente perdemos las bendiciones de Dios, sino que vamos a ser avergonzados como ese niño que todo el tiempo ya lo estaba manejando el hermanito. Así ya no nos va a estar manejando porque por cosas que no queremos soltar, que no queremos cambiar. Y ese arrepentimiento que necesitamos nos hace más daño estar fuera de él que estar en él. La Biblia menciona, pues fue una cosa bien triste, porque realmente David fue un buen rey, pero fue un mal padre. ¿Por qué? Porque por un pecado que él cometió, hermano, echó a perder todo lo que había de bueno en su casa. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas ocultas, no las voy a pagar yo sola, la va a pagar mi descendencia. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que tener cuidado. El Señor le dio una profecía y le dijo, porque nunca se apartará por esto que hiciste, porque dice, por mano de los filisteos mataste a Urias. Bueno, la espada jamás se va a matar de tu casa. ¿Por qué, hermano? Porque a Dios se le olvida. Entonces, hermano, qué bueno, él por eso le lloró, le imploró el Salmo 51. Si usted
imaginar cómo sería cuando él está escribiendo este salmo que relata cómo Dios, hermano, cuánto tiempo tardó en que Dios, hermano, restaurara su vida después de que él vivió todo esto, porque no fue cualquier cosa lo que hizo. Hace tiempo platicaba con una persona y me dijo, ¿sabes? Una vez yo cometí adulterio con una persona. ¿Y sabes qué pasó? Dice, era una persona ya de tiempo. Dijo, y por mucho tiempo yo no sentí la presencia de Dios. Era como si yo me hubiera muerto, como si yo estuviera loco, como si me hubiera, no sé, como que algo me comió, como las cucarachas se comen, las arañas se comen las cucarachas por dentro, que nomás están cascadas, así me sentía. Porque dice la Biblia que el Señor ama al pecador, pero aborrece ¿qué? El pecado. Entonces, por eso, hermanos, usted y yo tenemos que mantenernos en ese arrepentimiento. Porque mucha gente, yo quiero decir que ha llegado y se ha arrepentido de verdad, porque veo cambios. Yo me doy cuenta de los cambios, la gente me habla de los cambios, pero al tiempo, hermano, ¿sabe una cosa? Les vuelve a traer más las cosas de afuera y pierden el cambio que ya habían avanzado en su mente. Yo le quiero decir, hermano, esta carrera es la muerte. La Biblia dice, ¿se me fiel hasta dónde? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Por eso dice la palabra, hermano, que nosotros tenemos que permanecer en ese arrepentimiento. Porque dice en el libro de Ezequiel que el hombre, hermano, cuando pecare, Dios no se va a acordar de todo. Cuando él se arrepienta, Dios no se va a acordar de sus pecados. Pero el día que él dejara de su justicia, también las cosas que hizo en justicia no serán recordadas. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado, hermano. Porque yo les digo que en esta carrera tenemos mucho que ganar y mucho que perder. Amén. Ya con esto se lo voy a leer, ya con nuestro camino. Déjenme se lo digo. Dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si amonestares al impío, y él no se convirtiera en su piedad y de su mal camino, y no morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo, es el 3:20 de Ezequiel, se apartare de su justicia, hiciere matar, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, y en su pecado morirá, y sus justicias que habían hecho no vendrán en memoria, pero su sangre te mandaré de tu mano. Dice, pero si al justo le amonestares para que no peque y no pecare, él cierto vivirá, porque fue amonestado y habrás librado tu alma. Eso es lo que yo hago con ustedes, hermano, amonestarle sobre el peligro de no permanecer en ese arrepentimiento. Si ya nosotros sabemos que del camino que nos alejamos era el que llevaba a la muerte y dimos media vuelta, ¿por qué volver a ese camino que sabemos cuál es el fin? ¿Por qué queremos volver a ese camino donde sabemos, hermano, que lo único que nos separa es que cada maldad que yo haga, hermano, me la van a cobrar 4 veces? Así que antes de hacer algo, antes de hablar algo, antes de hacer un daño contra alguna persona, piense cuántas veces se te va a cobrar. Entonces, hermano, nosotros tenemos que caminar en integridad, y cuando nos equivoquemos, porque somos humanos, no guardemos silencio. No esperemos a que vengan las consecuencias de nuestro error. Rápido, nos pongamos a cuentas, pidámosle perdón a Dios, restituyamos lo que tenemos que restituir, pidamos perdón al que tenemos que pedir, para que el enemigo no tome ventaja en nuestro tiempo de silencio. Amén. Y espero del Señor, hermano, que usted y yo valoremos ese arrepentimiento. Es lo que Juan les predicaba. No solamente es estar bautizado en agua, no solamente es venir y hacer una confesión de fe, es un cambio de mente que permanezca, que vaya en aumento, que vaya creciendo. Es un cambio de actitud, hermano, que de tal manera el mismo diablo pueda decir, este ya no es el mismo. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano, y vamos a poner